Quiero sumar y presento como el invitado de hoy a Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Harry, muy buen día, gracias por acompañarnos. Harry, ¿qué reflexión hacemos de esas protestas del mes de julio? O sea, un rápido diagnóstico de qué las provoca y qué nace a partir de ese movimiento de calle. Buen día, te escuchamos. Buenos días, Axel y Fernando. No sé si Jorge Eduardo sigue allí. Buenos días también a todas las personas que nos escuchan. Quiero referirme rápidamente un minuto a la conversación que ustedes acaban de tener, porque me ha parecido tremendamente interesante, y no solamente interesante, sino muy emocionante, la manera en que lo han contado Jorge Eduardo y Fernando. Hay que nunca, mi generación y las que han venido después, yo nací en el 71, nunca le podremos agradecer suficiente a esas generaciones que nos antecedieron el trabajo que hicieron. Nosotros encontramos en muy buena medida la tarea hecha, y hay que ponerse en el lugar de ellos. Fueron generaciones que fueron socializadas políticamente como antiimperialistas, porque no podía ser de otra manera. Tomen en cuenta que nosotros teníamos a un gran gigante dentro de nuestro territorio, y el esfuerzo que tuvieron que hacer sin descanso, un esfuerzo sin descanso que tuvieron que hacer esas generaciones para poder sacarse de encima a ese gran gigante que se concretaba en acabar con la zona del canal, era un esfuerzo descomunal para un país como el nuestro. Eso fue tan pero tan fuerte. El pueblo panameño, la idea de pueblo, fue la que se construyó como un pueblo antiimperialista que peleó por recuperar lo que era suyo, la zona del canal. Y desde ese momento, el punto culminante fue enero de 1964, desde ese momento, entendiendo que los pueblos se crean a través de mitos de futuro, en muchas ocasiones, el mito de futuro panameño era recuperar el canal para que todos viviéramos mejor, para que hubiera bienestar. Desde ese momento nos hemos quedado sin pueblo panameño. Y Fernando lo ha dicho muy bien, en buena medida hemos estado traicionando ese mito de futuro en el que tras la recuperación del canal todos tendríamos bienestar. Y eso, aunque parece un asunto del pasado, una conmemoración, yo creo que nos vincula directamente con lo que sucedió en julio de este año. Mira, me preguntaba, muchas gracias Fernando, Jorge Eduardo y todas esas personas que comentó, que mencionó Fernando, y a todas esas generaciones anónimas de panameños y de panameñas que perfeccionaron a nuestro país. Y me preguntabas por volver rápidamente a lo que pasó en julio. Yo creo que no es una coyuntura que comenzó en ese momento. Yo he dicho en otras ocasiones que fue desde octubre de 2019, no solamente en Panamá, sino en toda América Latina, en la que ha habido movilizaciones reclamando mejor bienestar, mejor representación política, la erradicación de la corrupción en todos nuestros países, y luego, como si fuera poco, nos cayó la pandemia. Ustedes tuvieron un programa muy visto en el que la colega Claire Nevash hizo el diagnóstico de las 5 crisis que nos llevaron a la situación de julio. Podríamos decir, sabíamos que había las condiciones para en algún momento llegar a donde llegamos en julio, pero la estructura de oportunidad, como decimos en sociología política, se abrió en el momento en el que el presidente se ausentó, y la reactivación económica pues comienza a ser más lenta y desigual, nuevamente la desigualdad, de lo que estaríamos necesitando. Y yo creo que teniendo ese diagnóstico que ustedes tuvieron en el programa, y otras personas de ciencias sociales, ustedes mismos en el programa que lo han estado haciendo, hay que entender bien qué fue lo que pasó, por qué fue importante, porque se ha dicho que posiblemente son las movilizaciones más importantes que ha habido desde la transición a la democracia, y sí es posible que así sean, y son básicamente 1, 2, 3, 4, 5 características que hacen que esas movilizaciones posiblemente sean las más importantes de los últimos 30 años. Primero, la extensión geográfica. Normalmente ese tipo de movilizaciones se dan en el área metropolitana. Esta vez fue en todo el país, excepto Colón, que había estado en las calles unos meses antes. También la duración, 1 mes. En Panamá se protesta todos los días,
pero esas protestas fragmentadas, aisladas, no se convierten en movilizaciones sociales, no duran mucho tiempo. Esta vez sí duraron un mes, como he dicho, y se convirtieron en movilizaciones. Se pasó de la protesta a la movilización. Lo otro es el impacto en la gobernabilidad. Las movilizaciones más importantes que ha habido en el país en los últimos 30 años antes de esta, por ejemplo en el 2012 con Barro Blanco, en el 2005 cuando se reformó algunos aspectos de la seguridad social, y en el año 1995 con la reforma al Código Laboral, la popularidad del presidente no caía por debajo del 30%. O sea, ese ha sido lo más bajo que históricamente, después de la transición, han caído nuestros presidentes, 32, 31% en esos momentos. Pero según las encuestas existentes, en aquel momento la popularidad era de 15% y en agosto subió al 20%. Esa es una buena señal de una crisis de gobernabilidad. Y lo que yo creo que son los dos aspectos más importantes, de las características más importantes de esas protestas, es el apoyo ciudadano que tuvieron. Nosotros lo medimos en el CIEPS, con una encuesta virtual, y pudimos detectar que ese apoyo fue alrededor del 75%, en un país en el que la población, la opinión pública suele ser bastante crítica con los cierres de calles y con las movilizaciones de calle. El 75% estaba de acuerdo con esas movilizaciones. Eso es muy importante. Y la última característica es la agenda que se instaló. La conversación en Panamá ha cambiado. Yo creo que ustedes lo saben bien, Fernando, Axel y todas las personas que nos están escuchando. Estamos pasando a hablar a temas estructurales. Hay un diagnóstico de la sociedad panameña que es duro. Se está hablando de los oligopolios, del capitalismo de amiguetes. No solamente es el diagnóstico que viene, digamos, del movimiento popular, sino también de personas que están, digamos, en las antípodas ideológicas del movimiento popular, como Guillermo Chapman, ha hablado del capitalismo de amiguetes. Ese es un diagnóstico que él había compartido desde CADE, no es nuevo tampoco, pero ahora es que entra en valor. Desde el CADE 2020, luego lo publicó un documento que aportó al Pacto Bicentenario, está hablando del capitalismo de amiguetes, que es quizás en una frase resumimos todo el diagnóstico. La conversación, la agenda, es una agenda que va más allá de lo coyuntural, porque al inicio parecía en julio que el problema era el precio del combustible, que claro que lo era. Eso desencadenó también protestas en Ecuador solamente unas semanas antes. Era un problema que nos afecta a todos, pero en un momento esa agenda evolucionó a un planteamiento más radical y más profundo, que es lo que estamos discutiendo ahora. Panamá está en un momento deliberativo importante, que no solamente se está dando en la mesa única del diálogo, sino que lo está teniendo toda la sociedad panameña, a través de los medios de comunicación, de las universidades, lo que podemos aportar los centros de investigación, los gremios de empresarios también están participando. Todos estamos discutiendo qué país queremos ser, y quizás para vincularlo con la conversación que tuvieron ustedes al inicio, tan interesante y emocionante, estamos buscando nuestro mito de futuro. ¿Cómo queremos ser? ¿A qué países nos queremos parecer? ¿Y qué es lo que entendemos en Panamá por bienestar? ¿Y qué es lo que significa ser panameños? Harry, Fernando Martínez tiene pregunta. Sí, a ver, creo que hay cierto grado de claridad sobre hasta qué punto la protesta social es un indicador de lo que aquí hemos definido como el hartazgo por una serie de problemas que se venían acumulando o represando en la sociedad. El combustible y la guerra de Ucrania y todo eso, el clima de peligro que se generó alrededor, de incertidumbre que se generó alrededor de estos temas, yo creo que contribuyeron todavía más a elevar el nivel de expectativa o de malestar de la gente. Superado ese momento, entramos en lo que se llama el diálogo. Yo quisiera que en primer lugar calificáramos a los actores. Es decir, principalmente
al gobierno? O sea, ¿cuál piensas tú que ha sido lo bueno, lo malo y lo feo, si lo hay, del gobierno como actor de este diálogo? Por supuesto, el papel de la iglesia como mediador y un poco responder la pregunta de, en esta fase que viene o que se discute, ¿cuál sería el futuro? ¿Hacia dónde deberíamos ir con respecto a este tema? Sí, gracias, Fernando. Mira, primero el papel del gobierno, que creo que obviamente es un actor central que no solamente abre la posibilidad de la mesa, o sea, el movimiento popular la forzó, pero quien abre la posibilidad de que haya una mesa, gestiona el conflicto a través de la mesa es el gobierno, porque había otras opciones. Yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que reconocérselo al gobierno, y podemos pensar que quizás es un reconocimiento de los mínimos, pero no reprimieron, no hubo represión, y eso que hubo voces importantes de la opinión pública, líderes de opinión, que directa o indirectamente llegó un momento en que pidieron represión. El gobierno no reprimió, como lo hizo, por ejemplo, en octubre de 2019, en unas movilizaciones bastante menores a las que hubo en julio de 2022. Entonces, yo creo que eso es un primer reconocimiento que hay que hacer. Y luego, cuando el presidente vuelve al país del problema médico que sabemos que estaba atendiendo, pues un poco dubitativamente, porque se instaló una mesa en Ciudad del Saber, se especuló con que querían fragmentar la movilización, finalmente se instaló eso que llamamos ahora mesa única, y prácticamente más o menos la mitad del gabinete ha estado sentado en esa mesa, pues tratando de desactivar la movilización y tratando de volver a la normalidad. Claro, luego nos encontramos con las limitaciones, no solamente del gobierno, limitaciones presupuestarias, limitaciones políticas, sino también limitaciones del Estado panameño y de la forma que hemos estado entendiendo la participación del Estado en los asuntos del país. Hay unas enormes limitaciones que permiten darle respuesta, parece que hacen más difícil darle una respuesta certera a todas las demandas que están surgiendo en la mesa. Y yo dije hace un rato que el diagnóstico que se está haciendo en la mesa por el movimiento popular es un diagnóstico radical y duro. Se ha denunciado oligopolios, se ha denunciado los grandes problemas que hay en la provisión de servicios básicos, pero las propuestas realmente, aunque el diagnóstico es radical del movimiento popular y otras figuras más hacia el centro, la derecha del espectro ideológico, aunque el diagnóstico es radical, las propuestas no lo son tanto. Nadie está hablando de expropiaciones, por ejemplo. Lo que se está proponiendo es que el modelo económico del país realmente funcione como se supone que tiene que funcionar, que funcione para el beneficio de todos. Eso no es radical. Esas son propuestas del centro ideológico, del centro político, para que el sistema capitalista panameño funcione de la mejor manera posible. Y sobre el papel de la iglesia, que yo creo que es importante, yo lo comenté, estuve también en TVN en julio, y lo comenté ayer en una presentación que hicimos sobre este tema en la Ciudad del Saber. Nosotros estamos viviendo en Panamá, eso el CIEPS lo diagnosticó desde el año 2019, una crisis Claire Nevash lo dijo con ustedes, una crisis de confianza muy importante. No solamente es una crisis de confianza interpersonal, los panameños no confiamos en nosotros, en los demás, nosotros panameños. También hay una crisis de confianza en todos los actores e instituciones del país, los partidos, el organismo electoral, los bancos, los gremios empresarios, los medios de comunicación, los sindicatos, todos han caído en confianza. Y el único actor que mantiene una confianza alta, aunque también es menor, bastante menor que hace 20 años, es la iglesia. A mí, por posición personal, mi posición privada, que en esto es poco importante, yo no quisiera que la iglesia participara en asuntos de Estado, pero el criterio de realidad se impone. Es el actor que genera mayor confianza en todos los actores, y por lo tanto es el mediador
más adecuado que podemos tener en este momento. Eso sí, y yo creo que, y también muchos de nosotros hemos sido muy críticos con Monseñor Ulloa, pero creo que el criterio de escuchar, de mantener esa mesa en la que participa solamente en este momento el sector popular, yo creo que él dijo, tenemos que escuchar esta vez a este sector, porque los otros sectores que están buscando entrar, siempre los escuchamos. Tienen otros mecanismos para incorporarse a la vida pública. Tienen mecanismos económicos, tienen acceso a los medios de comunicación, tienen tiempo para estar en las redes sociales. Hay que escuchar esta parte. Por eso yo no estoy de acuerdo con algo que se ha dicho y se dijo hoy en el noticiero, de que el diálogo de Penonomé es excluyente. Todo lo contrario, escuchar a esa parte, que es la parte que no ha tenido parte en la discusión panameña, es democrático en sí mismo. Tenemos que darnos el tiempo en la sociedad panameña de escucharles, de entender lo que están diciendo, de entender lo que quieren, incorporarlos a la discusión, que fue una incorporación que consiguieron a la fuerza. Eso es inclusión, eso no es excluyente. Eso sí, para que los acuerdos sean, y Monseñor Ulloa lo defendió así hace ya más de un mes, y yo creo que estuvo muy acertado. Eso sí, para que esos acuerdos, eso no excluye que la sostenibilidad y la discusión, al evolucionar, si realmente queremos llegar a un nuevo pacto social en Panamá, pues sí tenemos que incorporar, obviamente, a otros sectores que son importantes. Pero no es porque la mesa sea incluyente. La mesa representa en sí misma la inclusión de los excluidos de la agenda política del país. Pero tú sabes, Harry, que hay una percepción, yo más o menos también la tengo. Definitivamente la situación que hemos vivido, la coyuntura, ha evidenciado mucho la división, una lucha de clases que hay en Panamá. Lo ha dejado en evidencia. Sin embargo, el escenario que tenemos hoy, me parece, corrígeme, está profundizando esa diferencia y no veo nada dirigido a tratar de unificar un país, como lo hicimos para la firma de los tratados Torrijos-Carter. O sea, ¿cómo tenemos que construir una sociedad más unificada? ¿Cómo podemos cerrar esa brecha de clases o esos discursos de diferencia, incluso marcados, los que le llaman los discursos de odio? ¿Cómo podemos superar eso? ¿Qué tenemos que hacer para construir una sociedad en donde todos nos podamos volver a unir para construir la nación que queremos, como se hizo hace 45 años con la reversión del canal? ¿Hacia dónde debemos ir? Sí, wow, esta pregunta, claro, casi es una buena pregunta, Axel, y es casi como tratar de buscar entre nosotros cuál sería la fórmula mágica que no existe, y yo sé que no es eso lo que estás preguntando, pero intentemos reflexionar al respecto. Sí, es que la teoría debe tener algunos elementos. Yo no sé si en la práctica los logremos. Sí lo tenemos, pero no solamente la teoría, sino el estudio de los diálogos. Hay una investigación que publiqué con el politólogo estadounidense Orlando Pérez sobre el uso de los diálogos en Panamá para la formulación de políticas públicas. Tenemos experiencia que nos ayuda a reflexionar sobre cuáles son nuestras opciones de futuro. O sea, en Panamá, desde el año 1992, poco después de la transición a la democracia, hemos tenido más de 20 diálogos, mesas, pactos y acuerdos. Exacto. O sea que sabemos, tenemos experiencia. Los que nosotros llamamos en ese documento, en esa investigación, los pactos reconstructores, que fueron los de Bambito, que es como el prototipo, y los Panamá 2000, fueron quizás los mejores, pero luego hemos ido cayendo en el error de utilizar los diálogos para evitar conversaciones incómodas y creyendo que todos los actores participan en los diálogos en igualdad de condiciones. De los recursos económicos, los recursos cognitivos, la posibilidad de tener interlocución con el poder y tener interlocución con la sociedad son muy distintas entre los actores del diálogo. Y es por eso que el movimiento popular que está en la mesa única en este momento ha tenido reticencias, ha resistido un poco la entrada de otros actores, sabiendo que las experiencias anteriores no han sido, no se han tratado
los diálogos, entendiendo que hay diferencias entre los distintos actores. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo sería reconocer el conflicto, Fernando y Axel. Sí. Hay un conflicto profundo que hace difícil y quizás utópico hablar de consensos, de pensar que la fórmula es el consenso, porque muchas veces... Eso lo dice el doctor Ritter. Me alegra que coincidamos. Muchas veces los consensos se han estado utilizando en nuestros diálogos, y eso es algo que hemos aprendido estudiando esos diálogos. Hemos utilizado los consensos como una manera de neutralizar a las voces disidentes, a los que tienen no solamente propuestas distintas, sino que tienen una lectura totalmente distinta del país y unas preocupaciones completamente distintas. Hay que reconocer ese conflicto. Fue lo que se puso sobre la mesa gracias a las movilizaciones. Es por eso que ha cambiado la agenda de discusión. Y no necesariamente vamos a llegar a consenso, sino que va a haber partes, y son las partes más aventajadas de la sociedad panameña, quienes tienen que hacer los sacrificios. No solamente hay que pedirle al gobierno que tome decisiones, sí, que lo tienen que hacer obviamente, y que racionalice el uso de los recursos públicos, sino que las partes más aventajadas del país tienen que hacer sacrificios que creo que hasta el momento no se han planteado. Yo creo que en el sector privado hay una discusión muy importante que tener entre ellos y reconocer, hacer un poco de autocrítica, mirar hacia adentro, reconocer que hay distintas corrientes también allí, algunas más radicalizadas, que están hablando de dar la batalla cultural, otras que están buscando puentes, hablando de un nuevo pacto social. Pues allí también, si nos preocupan los radicales, como se dice, que están sentados en la mesa, también nos tendría que preocupar los radicales de todas las partes. Y miren, ya que decías lo de la teoría, Axel, uno de los politólogos más importantes del mundo es un latinoamericano, argentino, quizás el mejor de mi generación, Aníbal Pérez Liñán, tiene un estudio maravilloso de muy largo plazo en el que compara muchos países sobre cómo quiebran las democracias. Y digamos, una de las grandes conclusiones de Aníbal es que las democracias históricamente han quebrado cuando las élites dejan de estar dispuestas a asumir los costos de la desigualdad. Eso no lo digo yo, eso lo dice Aníbal, que es un gran científico social, de los más importantes que tenemos en este momento. Cuando las élites no quieren asumir los costos de la desigualdad, las democracias quiebran, y él da una serie de ejemplos importantes y lo explica y lo comprueba. Y es precisamente esa la discusión que tenemos que tener. ¿Cómo quienes estamos en posiciones de ventaja vamos a asumir los costos de la desigualdad en el país? Y lo dijeron ustedes. Por eso lo que ustedes comentaron al inicio no es pasado, es presente. Correcto. ¿Cómo podemos hacer que Panamá supere esa posición indignante y oprobiosa de ser uno de los países más desiguales del mundo? Y al final, la fórmula, y eso también estoy parafraseando a una institución que es el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, una organización muy seria con una alta capacidad técnica que tenemos en América Central. Ellos lo que han dicho en algunos de sus documentos maravillosos es que el pacto social, también lo ha dicho la CEPAL, ahora lo recuerdo durante la pandemia, Alicia Bárcenas, que el pacto social, la renovación de los pactos sociales es básicamente el asunto tributario. Allí es donde creamos comunidad política. Cómo los que tenemos más incorporamos al bienestar y a la comunidad política al resto de la población. Esa es la discusión incómoda, que difícilmente es un asunto de consensos, que debemos tener para instalar un nuevo pacto social entre los factores reales de poder. Esos factores reales de poder tienen que estar en la mesa y tienen que darse la mano y tienen que firmar un documento de mediano y de largo plazo que sea sostenible para todo el país. Nando, ¿tiene comentario y pregunta? Sí, a ver. Yo creo que el reto es ver qué tenemos que hacer para
para pasar del modelo de crecimiento económico, hay gente que me malinterpreta, dice que yo quiero cambiar el sistema económico. No, el modelo de crecimiento económico hacia uno más redistributivo. Yo no tengo ninguna duda de que la clave es el sistema educativo, y ayer le dimos con la puerta en las narices al presupuesto de educación, negando 17 millones a la... No, negando a la universidad, al Meduca, o sea, cosas que el mismo presidente ha apoyado y de forma entusiasta en este periodo de gobierno. El presupuesto le dio con las puertas en las narices. Es un tema para una larga discusión, pero la educación es la que tiene que crear que nuestro modelo de crecimiento económico genere empleos dignos, porque ahí hay que trabajar en las dos direcciones. También está el tema tributario y fiscal, que es es el corazón de la inequidad de nuestro sistema. Pero podríamos hablar varios programas sobre estos temas. Yo, para cerrar el asunto de la llamada mesa única del diálogo, lo que te quería y lo que te pregunté y te vuelvo a repreguntar es: el gobierno, estoy de acuerdo contigo, apostó a garantizar la paz social y conjuró la confrontación. O sea, no fue a una confrontación con quienes paralizaron el país por un periodo prolongado de tiempo. Eso fue una decisión. Bueno, algunos dijeron que eso era un error, otros, yo coincido en que fue una decisión acertada en ese momento. Pero mi pregunta va dirigida a ¿para dónde vamos? Porque sí hay una cierta crispación y una idea de que podemos estar marchando a una segunda ola de protestas generadas a partir precisamente de los actores de la mesa del diálogo que no están conformes con la forma en que los acuerdos pactados en la mesa o empujados desde la mesa ha asumido el gobierno. El tema de la canasta básica, el tema de los medicamentos, que funciona pero no funciona. El gobierno dice que sí funciona los medicamentos, la gente dice que no. Bueno, esto es todo un debate. Hay una pésima comunicación porque no hay forma de constatar realmente, salvo por experiencias propias. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a una segunda ola de confrontaciones o vamos a lo que han llamado la segunda fase del diálogo? ¿Cuál de los caminos tú ves o un tercero, no sé si hay un tercero, que tenemos por delante? Sí, yo creo que podemos hablar en términos de escenarios posibles, ¿no? Porque depende de las decisiones que se tomen ahora. Yo creo que sí hay un escenario posible, que es el de la reedición del conflicto en las calles. El conflicto no se ha acabado, está allí, pero sí se puede reeditar en las calles. Porque ha pasado en otros países. O sea, recordemos, tenemos al lado a Colombia y Chile. De Chile. Tuvimos varios momentos. Ecuador. Ha habido distintas movilizaciones mientras el conflicto no se procesaba correctamente. Y como dije, en la mesa hay sectores insatisfechos con la aplicación, la ejecución de los acuerdos. Ahí entramos a un tema que yo personalmente no manejo bien, así que no tengo muchas respuestas de cómo realmente, cómo técnicamente se puede ejecutar, qué tan difícil, si es un asunto simplemente de voluntad, si toma mucho tiempo. Mucho de lo que se acordó allí, que son medidas importantes, que van ajustando de manera muy importante el modelo, en cuánto tiempo se pueden ejecutar. Yo realmente no lo sé, pero obviamente quienes están en la mesa, algunos de los actores que están en la mesa, quieren que se ejecute lo más pronto posible. Entonces tenemos la amenaza permanente de que se puede volver a las calles, y del otro lado tenemos algunos actores que desconocen lo que se está acordando en la mesa. O sea, yo creo que hay actores que están haciendo calistenia y haciendo ejercicio para un nuevo enfrentamiento de parte y parte. Eso es un escenario posible. Y también el gobierno tiene que mandar señales. Nosotros en la encuesta que publicamos, no recuerdo los porcentajes ahora, pero la gente también pide, vinculado a los temas de corrupción y vinculados a la obesidad de la administración pública panameña, también quieren que haya gestos, o son más que gestos,
medidas importantes que digan que hay importantes que digan que den el mensaje de que hay una racionalización del gasto público, que se está invirtiendo el dinero de toda la ciudadanía panameña de mejor manera. Entonces, ese es un escenario en el que no hay señales claras, contundentes del gobierno de que también está dando su cuota de sacrificio, en la que los actores del movimiento, algunos actores del movimiento popular quieren que se tomen las medidas rápidamente, un Estado que hemos estado debilitando durante 30 años, y la otra parte que sería el sector privado. Hay una parte más radicalizada que desconoce directamente lo que se ha estado acordando allí. Eso nos puede llevar a ese escenario. Otro escenario, diría yo, reflexionándolo aquí con ustedes, especulando un poco, es el de la segunda parte, esa segunda mesa del diálogo, en el que los actores entran con disposición de dialogar, no de debatir, de escucharse y de entenderse, reconociendo el conflicto, no forzando consensos artificiales, en el que se le otorga al mediador. La Iglesia Católica no lo quiere volver a hacer, yo no sé si hay otra alternativa, en el que se le otorga al mediador capacidades técnicas para hacer una mediación que es difícil, para transformar ese conflicto. Hay profesionales, esa es una labor profesional. La confianza la genera un actor, la confianza política la puede generar un actor, pero tiene que haber un acompañamiento técnico muy importante que haga que el mediador no se convierta en un maestro de ceremonia que solamente da la palabra. Creo que plantee estrategias y técnicas para ir manejando esa situación. Eso se puede hacer. Y yo creo que los panameños, en principio, no somos gente violenta, y con una buena orientación técnica y con un mediador confiable podemos llegar a un buen resultado. Pero hay otro escenario, Fernando y Axel, que yo creo que es el del procesamiento del conflicto a través de lo electoral. Ya las elecciones están aquí, tenemos a los candidatos. Sí, bueno, todo esto está vinculado, y tenemos a los candidatos de libre postulación buscando firmas, y posiblemente, ese es el otro escenario posible, los actores que están en confrontación apuestan a un procesamiento institucional a través de las elecciones. Entonces esa es otra posibilidad. Las decisiones que tomemos ahora pues nos irán llevando a cualquiera de esos tres escenarios o una combinación de ellos. A mí me preocupa el momento. Hay un discurso, hay escenario, hay acciones de confrontación muy evidentes que han llegado, y yo me preocupa que hayan llegado y se queden, porque no veo nada, por mucho que exista un diálogo, no veo nada que me diga lo contrario. Fernando Martínez, yo sé que quiere ir al tema eso de la coyuntura de la protesta social y el escenario político en donde ya empezó. Yo tengo dos preguntas, ya entrando en tema político electoral. Uno, general, tu opinión sobre este tema de si la libre postulación fue o está siendo cooptada por la partidocracia, y el otro, que vincula las dos cosas que hemos hablado, es preguntarte, bueno, hay personas que piensan que el llamado diálogo único puede servir como una catapulta electoral. ¿Qué tú piensas de esto? Porque, bueno, una de las personas sentadas en la mesa también es candidata por la libre postulación. La van a utilizar como catapulta, no sé si de los resultados. Bueno, exacto. Miren, sobre la libre postulación, y para luego ir con la segunda pregunta. Yo participé en varias comisiones de reformas electorales y los he estado estudiando por los últimos 15 años. Ya la última, pues he estado dedicándome a otros temas políticos, pero no le presté tanta atención directamente a lo que se discutió en la Comisión de Reformas Electorales. Pero, digamos, hay una división un poco que no es del todo real entre personas que están inscritas en los partidos y otras que no están. Entonces se decía en un momento que los candidatos de libre postulación representaban a las personas que no están inscritas,
y que los que están inscritos en los partidos eran representados por los miembros de los partidos. Y recuerdo bien que en alguna de las comisiones de reforma electoral, los primeros que metieron la mano del otro lado fueron los representantes, quienes impulsaban la libre postulación, pidiendo que sus candidatos también pudieran buscar firmas entre los miembros de los partidos. Lo pidieron y finalmente se les concedió. Luego, como no son posiciones monolíticas, algunos estaban muy asustados porque decían que ahora los partidos tenían la capacidad de acarrear gente a candidaturas de libre postulación que no eran del todo independientes, ¿no? Que es como se les llama, es el atributo que se le da a los candidatos de libre postulación. Entonces, lo que yo recuerdo es que los primeros que metieron la mano del otro lado fueron los candidatos de libre postulación, y luego estaban preocupados por eso. Y sí, ahora, claro, como la figura de la libre postulación, que no es otra cosa que postularse fuera de los partidos, se le ha entendido como un atributo de independencia de los partidos, el hecho de que miembros y exmiembros de los partidos políticos se postulen, valga la redundancia, a través de la libre postulación, ha creado una distorsión, no tanto una distorsión legal, sino una distorsión sobre todo cognitiva, por el atributo que le estamos dando a los candidatos de libre postulación. Lo cierto es que con el anquilosamiento del sistema de partidos panameño, que es innegable, y con la enorme pérdida de confianza en nuestros partidos, en las encuestas que se hacían sobre la confianza de partidos en Panamá siempre estaba en 23%, que era baja. Yo creía que no podía bajar más y en un momento llegó a ser de 11 o 13%, o sea, realmente hay una crisis de confianza en los partidos. La libre postulación ha servido para reconectar a buena parte de la ciudadanía panameña con el modelo electoral, con el sistema de representación. Nosotros podríamos pensar que si no hubiera sido por la libre postulación en las elecciones del 2019, la abstención habría sido mayor. Y yo creo que el magistrado Valdés lo dijo ayer en una entrevista que dio en TVN, que tienen la estadística de que la mayor cantidad de personas que están firmándole a los candidatos de libre postulación son jóvenes. Estamos reconectando a la juventud con el sistema político panameño a través de la libre postulación. Y también podemos ver que muchas de las caras más visibles de la libre postulación son jóvenes, de todo signo ideológico, de izquierda, de centroizquierda, de derecha, un poco más a la derecha. Y eso es interesante porque también hemos medido en el CIEPS que la juventud es el segmento de la población panameña que es más crítica con la democracia del país, porque la democracia panameña le ha fallado a la juventud. Son los que sufren mayor desempleo, son quienes declaran sufrir mayor discriminación y una serie de cosas. La juventud panameña está utilizando en alguna medida la libre postulación como arma, lo están haciendo, están participando a través de la libre postulación en defensa propia, porque la democracia les está fallando. Eso sí, y esa ha sido mi posición histórica y es un poco ambigua. Yo creo que estos proyectos de libre postulación tienen que convertirse en partidos políticos, y esa inequidad que hay en el sistema electoral panameño que favorece a los partidos políticos, yo prefiero entenderla como un incentivo a la organización de partidos políticos. Fue lo que entendió el ex candidato Ricardo Lombana cuando creó su partido político. Hay un incentivo allí para organizarse y tener proyectos que vayan más allá del individuo, que sean proyectos políticos de largo plazo. Yo recuerdo bien, seguramente Fernando y Axel, todos recordamos, quienes somos gente del siglo pasado, recordamos que la aspiración que teníamos en aquellos días era que los partidos políticos se convirtieran en organizaciones permanentes, y que cuando los candidatos y las candidatas llegaran a pedirnos el voto, tuvieran una trayectoria interna dentro del partido, supiéramos quiénes eran los que llegaban allí a pedirnos el voto, porque el partido era una organización permanente que no solamente se activaba en elecciones, una organización electorera. Y miren cómo han cambiado las cosas, que en este momento lo que estamos valorando como lo mejor son precisamente propuestas que podríamos llamar electoreras, que aparecen en un buen momento cerca de las elecciones a pedirnos los votos. Yo creo que la aspiración en el largo plazo no debe ser esa. Entiendo la desazón de la población panameña y que
está buscando una salida a través de la libre postulación y cómo eso va reconectando a buena parte de la población con el sistema político, pero la aspiración de mediano y de largo plazo tiene que ser crear organizaciones políticas permanente. Son los partidos que le presenten al país proyectos impersonales y que sean de largo plazo. Harry, había una última pregunta y rápido porque se nos está agotando el tiempo. El diálogo como plataforma para crear figuras políticas. Eso le espera a mucha gente, tú lo sabes, ¿no? Que muchos de los protagonistas que tengan el diálogo mañana sean candidatos. Sí, pero eso no es un problema. Como he dicho, ese diálogo ha servido para darle parte a los que no tienen parte, incluir a los que no están incluidos y que promueven otra agenda de discusión. Eso es como acusar las organizaciones de la sociedad civil o los gremios patronales le sirven de plataformas a algunas personas para ser candidatos. O sea, es que no, yo creo que esa denuncia no tiene ningún sentido y toda la agenda pública y de las organizaciones precisamente son espacios en los que se generan liderazgos que luego lo deseable es que participen electoralmente. Eso pasa con los sindicatos, eso pasa con el movimiento popular, lo que está pasando ahora, y eso es lo que ha pasado con las organizaciones patronales, con la sociedad civil. Todos generan liderazgos que luego se presentan a las elecciones. Es que para eso no hay ningún problema con eso. Perfecto. Harry Brown, director del Centro de Políticas Sociales CIEPS. Gracias por acompañarnos, Harry, haciendo un análisis de protesta social y coyuntura política. Nos falta mucho el escenario social complicado, así que con la entrada del proceso electoral. Así que nos vemos pronto, Harry, otra vez a hacer el análisis de cómo avanza el país.